Un saludo cordial para todos, mi nombre es Felipe González Montoya, soy estudiante de Ingeniería Administrativa y a continuación vamos a hablar acerca de los tipos de contratos laborales que estipula la legislación colombiana. Iniciemos primero hablando sobre algunas generalidades de los contratos laborales. Primero, ¿qué es un contrato laboral? Un contrato laboral es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Ahora bien, tenemos unos requisitos dentro de los contratos laborales. El primero es la capacidad, que es lo que permite a las personas crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria o autónoma. Como segundo requisito tenemos la voluntad, que es cuando las voluntades de dos personas, en este caso el del empleador y el del trabajador, se unen y es cuando se da o se crea un vínculo jurídico. El tercero es el objeto, que es la función que ejerce el trabajador de manera personal, la causa, que es el motivo por el cual el empleador contrata al trabajador y esta causa debe ser legal. Y el último requisito, hablamos de formalidad, y cuando hablamos de formalidad hablamos de que el contrato puede ser verbal o escrito. Cuando hablamos de contrato verbal se sobreentiende que es a término indefinido, y cuando es un contrato escrito puede ser de otro tipo, como definido, de hora, labor o tarea. Para que haya un contrato laboral, primero el trabajador debe de presentarse y realizar una tarea por sí mismo, debe estar sujeto a una continua subordinación, debe devengar un salario, puede que tenga un periodo de prueba que máximo es de 2 meses o es una quinta parte del periodo pactado para el contrato. Una persona puede tener varios contratos con diferentes empleadores, concurrencia y coexistencia es cuando el empleador y el empleado tienen varios contratos dentro de la misma organización. La legislación colombiana considera 6 tipos de contratos laborales. Tenemos contrato a término fijo, indefinido, de obra y aprendizajes, por prestación de servicios y accidental o transitorio. La diferencia entre estos tipos de contratos básicamente varía entre el tiempo en el que el empleador contrata al empleado, el tipo de prestaciones a los cuales tiene derecho el empleado y la forma en la que se lleva a cabo, más bien en la que se firma o se pacta el contrato. A continuación explicaremos de manera esquemática en qué consiste cada uno. Iniciemos hablando acerca del contrato a término fijo, que es aquel en que las partes pactan una cierta duración acerca del contrato, que puede ser máximo de 3 años, pero que puede ser renovado tantas veces como lo dispongan las partes. El contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no debe ser superior a los 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisara por escrito a la otra su terminación de no prorrogar el contrato con la antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Si bien el contrato de trabajo puede ser escrito verbal para el caso de los contratos de término fijo, la ley señala taxativamente que estos deben de ser por escrito, de lo contrario se entenderá indefinido. Cuando el contrato es inferior a un año, solo se puede renovar por 3 periodos iguales o inferiores y a partir de la cuarta renovación la duración no puede ser inferior a un año. Luego sigue el contrato a término indefinido, que se considera que existe un contrato de trabajo a término indefinido cuando en él no se pacta el tiempo de duración. También es indefinido cuando el contrato de trabajo se hace verbal, en razón a que todo contrato a término fijo debe de ser por escrito, como ya mencioné, con antelación. Y al no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, este no se puede terminar por efecto del paso del tiempo y solo puede terminar por decisión voluntaria del trabajador, por decisión voluntaria del empleador, ya sea justificada o no. El contrato de obra
es aquel que se firma por el tiempo que dura la construcción o ejecución de una obra, actividad o labor determinada. El contrato finaliza al finalizar la obra contratada, no permite renovación ni prórroga, puede ser verbal o escrito, además de que no requiere previo aviso para su terminación. Las personas que accedan a este tipo de contrato pueden acordar el pago con su empleador de manera semanal, quincenal y máximo mensual. Las personas que tengan un contrato de este tipo tienen derecho a todas las prestaciones sociales que tendrían si tuvieran otro tipo de contrato, como salud, pensiones y riesgos laborales. Se termina este tipo de contrato cuando se finalice la obra contratada o el trabajador incurra en una justa causa para la terminación del contrato. Otro tipo de contrato es el de aprendizaje, que es aquel que busca vincular a estudiantes que requieran hacer prácticas relacionadas con su tema de estudio. Este tipo de contratos busca emplear o crear un vínculo laboral cuando se encuentren haciendo estudios universitarios en el SENA o que hayan terminado una certificación avalada por el Estado en una empresa que los faculte para tener ese tipo de vínculo, es decir, mediante el contrato de aprendizaje. La duración máxima que puede tener este contrato es de 2 años. Hay una fase lectiva y otra fase práctica. Cuando se está en fase lectiva solamente se afilia a salud al aprendiz y cuando está en fase práctica se le afilia a la ARL. Y algo importante a mencionar es que no se afilia a pensión al aprendiz. Y este contrato de aprendizaje puede terminar por expiración del plazo pactado, por incumplimiento de cualquiera de las partes o por voluntad del aprendiz. Ahora sigue el contrato de prestación de servicios, que el contrato de prestación de servicios es de naturaleza civil o comercial. Este tipo de contratos deja una amplia libertad contractual para para la parte del empleador y el que lo contrata. Algo importante es que el contratista, que es el nombre que toma el trabajador en este tipo de contrato, no tiene derecho a nada de lo que es normal en un contrato de trabajo, como es el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos, ni a prestaciones sociales. En este caso no tiene ni siquiera acceso a la seguridad social. Por esta no es responsable del contratante, sino del contratista, es decir, a la persona que le paguen es la que se tiene que costear con todos esos gastos de seguridad social. Y algo para tener en cuenta es que lo único que tiene derecho el contratista es a que el contratante le pague los honorarios a los que se comprometió en el contrato de servicio. Y por último tenemos el contrato accidental o transitorio, que este contrato tiene una particularidad y es que no puede durar más de un mes y se da cuando se contrata a alguien para realizar actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador. Las condiciones que cumple es que sea de corta duración, siendo como máximo de un mes, que se trate de actividades diferentes y a los que realice la empresa. Y algo también para resaltar es que las personas que accedan a este tipo de contratos tienen derecho a todas las prestaciones sociales de un contrato normal. Aquí podemos evidenciar de manera resumida y esquemática cuáles son los 6 tipos de contratos laborales que celebra la ley en Colombia, cuáles son sus características, las formas en que se pactan y la forma en la que se puede culminar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.